Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes, profesora. ¿Qué tal, Silvia? Aquí presentes, profesora. Muy bien, bienvenida Muchas y gracias. bienvenidos a quienes se inscribieron. Vamos a dejar pasar unos minutos. Hola, Ángela, bienvenida. Buenos días, profesora. ¿Qué tal? Hola. Espero que ustedes y todos sus seres queridos estén bien, ¿sí? De salud y de ánimo. Vamos a dejar pasar unos minutos para que se nos unan los miembros del grupo y para dar inicio a nuestro curso. Bueno, les recuerdo que las sesiones van a estar grabadas en un sitio de YouTube, de manera que ustedes podrán acceder a las sesiones, lo mismo que a las sesiones del curso de Historia de la Filosofía 1, de Presocráticos a Platón, que fue el curso del trimestre anterior, ¿sí? El programa que se subió al SDIP, al sistema SDIP, no es el programa vigente, no es el programa ya actualizado. Es importante que tengan presente esto porque ya recibieron a través del correo electrónico el programa vigente y con la bibliografía complementaria que acompaña al programa. ¿Sí? Esto me parece importante señalarlo para que todos estén al tanto de pues lo que fue un error y una confusión, ¿sí? Pero yo espero que se pueda corregir en el sistema SDIP este error. Si no es posible, pues por lo menos ya tenemos la solución entre nosotros, gracias a nuestra comunicación a través del correo electrónico, y espero que todo marche como está planeado, ¿sí? Hasta ahora solo están Ángela y Silvia Janet, pero no veo la imagen de Silvia Janet. Hola, Silvia. Hola, profesora. Ahorita pongo una foto. Ah, muy bien, gracias. Sí. Nos faltan todavía los otros estudiantes inscritos porque es importante que la presentación del programa se realice estando todos presentes, pero ya no podemos seguir postergando el inicio de nuestra sesión, ¿sí? De manera que voy a comenzar. Primero, nuestro curso Historia de la Filosofía 2 abarca de Aristóteles al pensamiento helenístico.
Entonces es un curso muy ambicioso, muy extenso, pero espero que resulte de provecho el enfoque que voy a proponerles, ¿sí? Lo que el curso hará es introducirlos al estudio de la filosofía de Aristóteles a través de una aproximación a un conjunto de problemas y conceptos filosóficos fundamentales, a partir de la lectura y análisis de textos y pasajes seleccionados de la obra aristotélica, con el propósito de que ustedes conozcan, analicen, comparen, evalúen y discutan aspectos medulares de la filosofía aristotélica que poseen relevancia en la actualidad. La segunda parte del curso pretende introducir al estudio de varias de las principales vertientes filosóficas del periodo helenístico, que es el periodo que abarca desde las conquistas de Alejandro Magno y la expansión de la cultura helénica hacia el oriente, ¿sí? Y vamos a ocuparnos también de estudios y comentarios contemporáneos respecto a las principales escuelas. Dejo de lado algunas de ellas debido a la falta de tiempo, pero ustedes podrán encontrar la bibliografía especializada en la bibliografía complementaria, ¿sí? Voy a hacer un recorrido. Respecto a este periodo helenístico, quiero señalar que durante mucho tiempo se consideró que no era tan importante como el pensamiento socrático-platónico y el pensamiento aristotélico. Y se consideraban escuelas de una importancia secundaria, ¿sí? Pero durante las últimas décadas ha cobrado mucha importancia y mucho interés el estudio de las vertientes helenísticas de pensamiento, ¿sí? Y entonces vamos a ver que entre los comentarios contemporáneos y los intérpretes más destacados están Pierre Hadot, Martha Nussbaum, Michel Foucault y Alexander Nehamas, entre otros. Todos estos pensadores que acabo de mencionar, más algunos otros, son muy prestigiosos y han aportado no solo a la comprensión y el estudio de los pensadores helenísticos, sino han participado de manera brillante y propositiva en los debates contemporáneos y por tanto merecen nuestra atención. La selección de los temas y los textos considerados en este curso responde en buena medida a su peso en la tradición filosófica y a su influjo en las investigaciones y discusiones filosóficas en el presente. ¿Sí? Ahora entonces tenemos, por un lado, el propósito de introducirnos a la filosofía aristotélica y tenemos que tomar en cuenta que de la
vasta obra que él publicó, quedaron lo que se conoce como sus tratados, es decir, sus apuntes, sus notas personales sobre sus propias investigaciones. Aristóteles fue un gran pensador, originario de Estagira, una ciudad costera de Macedonia. Desde luego era griego, pero acudió a Atenas, que era el centro científico, cultural y artístico y político de su tiempo, e ingresó en la Academia de Platón a los 19 años. Entonces vamos a ver que él es originario, es miembro de dos familias de médicos muy ilustres, ¿sí? Y entonces él se formó en el seno de una familia de médicos, ¿sí? Asclepíades, ¿sí? Es decir, descendientes de Asclepio, el célebre patrono de la salud, ¿sí? Y eso le imprimió a su propia formación un sello que es muy propio y que contrasta en buena medida con el estilo de pensamiento filosófico de Platón, ¿sí? Vamos a ver que Aristóteles, estuvo cerca de 20 años en el seno de la academia. La academia era un gimnasio que recibió su nombre por estar en el jardín de Academo, ¿sí? Y la inscripción de la academia era: no ingresará aquí nadie que no sepa matemáticas, ¿sí? Entonces, ahí vemos ya el sesgo, el influjo pitagórico, ¿sí? En el pensamiento platónico. Y la Academia de Platón competía en su momento con la escuela de retórica de Isócrates, ¿sí? Quien formaba a los futuros políticos, ¿sí? Entonces tenía una formación dirigida al arte de la elocuencia, al arte del uso de la palabra. En el caso de Platón vemos que sus intereses son universales, abstractos y más metafísicos. Es decir, no están orientados fundamentalmente al ámbito del ejercicio de la política, ¿sí? Aunque también se interesó por las cuestiones de orden político, ¿sí? Como pudimos apreciar en el curso de Historia de la Filosofía 1, y a través de los diálogos conservados que muestran el interés de Platón hacia las cuestiones
de orden político. Por ejemplo, el diálogo república, politeia en griego, que propone un orden social comunista, ¿sí? Es decir, en donde prevalezca el interés por el bien común y un orden en el cual se satisfagan todas las necesidades materiales, como la necesidad de la alimentación, la habitación, el vestido, la producción agrícola, artesanal, pecuaria, y se busque un orden en el que prevalezca el bien universal sobre el interés individual o particular. Y entonces vemos que ahí Platón propone una educación pública igual para todos y para todas, la eliminación de la propiedad privada y una división del trabajo según las capacidades naturales. Y para que prevalezca la capacidad natural sobre los privilegios heredados, se opone a la herencia y también a la división sexual del trabajo, una división tradicional entre las labores femeninas y las labores masculinas. Y entonces va a ser a partir de la formación en todas las artes y dominios del conocimiento, y a través de un riguroso proceso de selección, que se van a distribuir las funciones sociales, productivas, materiales, las de los campesinos y los artesanos, ¿sí? La de los guardianes y guardianas, y la de los legisladores y el gobierno de la polis, ¿sí? Entonces, va a haber una sustitución de la familia en su conformación tradicional, recordemos, patriarcal y esclavista, ¿sí? Y va a haber una gran familia en toda la polis para evitar las divisiones o formas de estasis y conflicto entre hombres y mujeres, entre aristócratas y personas comunes, y entonces se va a suprimir también la propiedad privada y la herencia, ¿sí? Entonces se va a proponer un orden comunista y un sistema de control demográfico muy riguroso, en un momento en el que no había anticonceptivos, en el cual los enlaces van a realizarse para fines reproductivos, pero durante ciertas festividades, no para formar parejas estables, y van a crearse lo que nosotros podríamos llamar guarderías, sitios donde los bebés van a ser amamantados y criados de manera indistinta, ¿sí? Y van a aprender
a través del juego y luego van a formarse pues dentro de un sistema de educación pública, tanto varones como mujeres. Y por tanto se van a seleccionar y se van a conformar los grupos de productores, de guardianes y guardianas y de legisladores y legisladoras. Y bueno, esta imagen, este proyecto que Aristóteles discute y analiza y critica en el libro segundo de su Tratado Política, pues lo que va a pretender es sustituir un sistema en el cual hay rivalidades y hay conflictos por un orden social justo en el que cada quien desempeñe la función que por naturaleza le corresponde llevar a cabo, ¿sí? Y entonces, esto va a dar lugar a un orden social en el cual va a haber una estricta división del trabajo y una mutua dependencia y colaboración que va a propiciar la unidad, la armonía. Es decir, lo que se busca es un orden que satisfaga las necesidades de todos los miembros de la comunidad y dos, que evite las divisiones y confrontaciones y que favorezca la autosuficiencia y la paz y el bienestar común. Entonces, ese es un orden comunista distinto a las propuestas comunistas de la época moderna, porque no va a ser igualitario en el sentido en que en la era moderna se entiende la igualdad o tiende a entenderse la igualdad, sino que va a propiciar la formación y el desempeño de aquellas capacidades que le son propias a cada persona miembro de la polis o comunidad, ¿sí? Desde luego va a haber un control muy estricto demográfico, ¿sí? Va a haber medidas eugenésicas o que propicien el nacimiento de personas sanas y va a haber un control muy estricto de la enseñanza y sobre todo de la poesía, ¿sí? Tanto Platón va a censurar duramente a Homero, ¿sí? Porque presenta a los dioses imperfectos, y voluntariosos, caprichosos, violentos, injustos, y esa presentación de lo divino le parece sumamente censurable a Platón y muy nociva para la formación de los caracteres de los futuros ciudadanos, ¿sí? Entonces, por otro lado, va a criticar la poesía trágica porque incentiva la compasión y
el temor, y él lo que busca es ciudadanos guerreros, ciudadanos valerosos, dispuestos a cuidar su sociedad, su polis, sin temor, ¿sí? Y pues aquí encontramos uno de los aspectos muy cuestionados sobre la concepción poética de Platón, y que Aristóteles va a criticar en su obra poética, ¿sí? O el arte de la composición de poesía, ¿sí? Entonces, también Sócrates y Platón van a dirigir críticas acerbas a la comedia, ¿sí? Porque se burla de ciertos caracteres y los muestra de manera grotesca, y porque alienta pasiones que no consideran valiosas. Entonces, en fin, cuando entremos a la parte sexta y final de la primera sección del programa, que se titula El concepto mimético del arte y la teoría de la tragedia en la poética, de Aristóteles, pues vamos a ver cómo replica Aristóteles a esta crítica, y que esta crítica de Platón, ¿sí? Y a esta propuesta de una censura, un sistema de censura muy estricto que evite que se difundan o se representen obras que no son edificantes a juicio de Sócrates y Platón, ni son apropiadas para la formación de los futuros ciudadanos, ¿sí? Ahora, vamos a ver que Aristóteles, pues, esbozó lo que podríamos considerar la primera historia de la filosofía. Su interés no fue propiamente histórico, ¿sí? Sino filosófico. ¿Qué significa esto? Cuando él acude a los predecesores y señala, por ejemplo, que el primer filósofo fue Tales de Mileto, ¿sí? Él está interesado no en ofrecernos un recuento ordenado de los pensadores anteriores a él. No, no. Él está interesado por ciertas cuestiones filosóficas, como veremos en el punto 2 de la parte primera de nuestro programa, que es la historia de la filosofía en la metafísica, libros primero y segundo, pero tenemos que seleccionar más para que ustedes puedan ocuparse de llevar a cabo las lecturas básicas que están comprendidas e indicadas en el programa, ¿sí? Y yo tomo como eje
para la aproximación a la historia de la filosofía en la metafísica de Aristóteles, pero podríamos agregar en muchos otros tratados aristotélicos, el libro primero, el libro aporético o problemático, con el que suele abrir su tratamiento Aristóteles de las cuestiones de su interés. Esos libros primeros constituyen en buena medida historias, esbozos históricos de la filosofía. Por ejemplo, el libro primero de su tratado sobre el alma o peripsiges, ahí vamos a ver que Aristóteles acude y presenta de manera muy sintética las distintas concepciones del alma de los antiguos. Y es un libro de una riqueza extraordinaria, ¿sí? Porque nos aporta una valiosísima información sobre la multitud y los contrastes entre las nociones de el alma de los antiguos griegos, ¿sí? Ahora, entonces, son las cuestiones filosóficas, las preguntas fundamentales, las que lo llevan a consultar y a considerar lo que sus antecesores han propuesto al respecto. Entonces, en la metafísica, él se ocupa de los primeros principios o causas de todas las cosas, y entonces él acude a sus predecesores para indagar y tener en cuenta, analizar, sopesar, evaluar lo que sus antecesores han pensado respecto a los primeros principios o causas universales, ¿sí? Entonces, yo les propongo que acudan a la obra de Bárbara Kazan, Nuestros griegos y sus modernos, específicamente al debate que se dio entre Piero Bank y Jacques Brunswick, dos grandes estudiosos y eruditos de la filosofía antigua, en torno a la pregunta de si la historia de la filosofía es o no filosófica. Y entonces vamos a ver que la primera respuesta de Jacques Brunswick fue negativa. O sea, si la historia de la filosofía quiere ser rigurosa, debe limitarse a establecer el texto exclusivamente. Entonces, la historia de la filosofía no es filosófica. Fue la primera respuesta de Jacques Brunswick a esa pregunta. En tanto que Pierre Aubin defendió que la historia de la filosofía sí era filosófica y tenía que serlo, porque para establecer el texto había que interpretarlo. Y esa dimensión interpretativa pues era netamente filosófica. Y por tanto, la historia de la filosofía no podía prescindir de esa dimensión interpretativa o hermenéutica, y por tanto tenía que ser filosófica también. Entonces Brunswick modificó a partir de los argumentos de Pierre Aubin que la historia de la filosofía era
sí y no filosófica, es decir, admite que hay una dimensión filosófica, ¿sí? Y ahí vemos lo fructífero que es un buen diálogo, un buen debate, un buen análisis y una buena interlocución entre especialistas, ¿sí? Entonces, yo me adhiero a esta postura de Piero Bank de que la historia de la filosofía es filosófica y no filosófica, es decir, que reconoce la parte de razón de la postura negativa sostenida inicialmente por Jack Brunswick, ¿sí? Entonces, modera su propia visión y perspectiva, pero además invita a sostener un anacronismo voluntario y matizado que nos permita aproximarnos al sentido del texto. Dado que, sobre todo, recordemos, los filósofos presocráticos, filósofos de la naturaleza, pues nos aportaron conceptos y nociones muy diferentes a las tradicionales, ¿sí? Entonces, llevaron a cabo lo que en su momento algunos estudiosos de la filosofía antigua llamaron el descubrimiento de la naturaleza como naturaleza, ¿sí? El sol dejó de ser visto como una deidad, Helios, que lanzaba sus rayos y que podía actuar de manera caprichosa para convertirse o para ser visto como una piedra ígnea, una piedra en llamas. Y la tierra dejó de ser vista como la deidad originaria de donde surgía todo, tal como la teogonía de Hesíodo planteaba en su forma mítica, para ser uno de los elementos materiales del universo, ¿sí? Y los procesos meteorológicos dejaban de ser entendidos como partes de las contiendas y las alianzas divinas entre deidades para ser vistos como elementos o componentes de un orden natural, es decir, de procesos necesarios, ¿sí? Entonces ya los presocráticos trascendieron la comprensión mítica de la realidad natural y se aproximaron a la realidad natural de una manera distinta, ¿sí? Que le concedía un peso importante
a un orden necesario según tiempo y medida, ¿sí? Un cosmos, un orden. Ya no se abandonó, digamos, la noción tradicional de que la naturaleza eran los dioses en pugna y en alianzas y en un continuo antagonismo, ¿sí? Esto fue muy importante, recordemos, porque esta concepción de la naturaleza como naturaleza, ¿sí? Como physis, como sustancia generadora, que se transforma, que está en movimiento, pero que ese proceso de movimiento no es azaroso ni debido a caprichos divinos, sino que sigue un orden necesario, ¿sí? Esta noción pues era opuesta a la concepción tradicional politeísta de la religión griega, ¿sí? Y entonces en el siglo V, como ustedes recuerdan, se dictó la ley que prohibía la filosofía de la naturaleza, ¿sí? Porque Diopites lideró al grupo que se oponía de manera muy extrema a ese tipo de enfoque que podemos nosotros llamar científico, en oposición a la concepción tradicional y mítica, ¿sí? Ya tuvimos la oportunidad de apreciar esa transición del mito a logos, ¿sí? Y Aristóteles precisamente es quien destaca la importancia de ese proceso, del paso de una concepción mítica, narrativa, a una concepción racional de la realidad, de la naturaleza, ¿sí? Y recordemos la célebre frase de Cornelius Castoriadis: el mito no se interroga a sí mismo. El mito solo pretende decir lo que fue, en el orden en el que aconteció. Entonces sigue un orden que podríamos llamar nosotros narrativo, pero no se autocuestiona, en tanto que la filosofía sí se interroga a sí misma, igual que la ciencia, el discurso científico, ¿sí? Entonces, esa fue una gran aportación de la filosofía presocrática y vamos a ver cómo Aristóteles sopesa las aportaciones de la filosofía de la naturaleza y las prosigue a su manera, en su tiempo, ¿sí? Y también sopesa las aportaciones de la filosofía socrática y platónica y las pone en cuestión, ¿sí? Entonces vamos a ver su historia filosófica de la filosofía, ¿sí? Porque es una invitación a que procedamos como él aconseja. Aristóteles aconsejaba empezar por las preguntas, ¿sí?
por las aporías, los problemas. Y luego acudir a las fuentes relevantes, pero también entre las fuentes está la observación, está la argumentación, la justificación y los distintos tipos de pruebas que pueden darse o proponerse en el proceso de investigación, si se quiere ser riguroso y si se quiere resolver de manera apropiada las cuestiones que nos interesan y preocupan, ¿sí? Entonces, en el punto 2, la historia de la filosofía en la metafísica, ustedes pueden encontrar los textos que yo les sugiero como lecturas básicas. El punto 3 de nuestro programa es la filosofía práctica de Aristóteles. La cuestión de la ética y la vida buena. Y propongo que tomemos como base para aproximarnos a la filosofía práctica de Aristóteles, su Ética Nicomaquea y su Tratado Política. Especialmente el libro tercero de la Política y respecto a la Ética Nicomaquea, el libro quinto que se ocupa de la justicia. Y entonces ahí vamos a ver la concepción aristotélica de la justicia, ¿sí? Y la concepción de lo que es la vida buena, que es un problema fundamental, es el problema ético central de toda la filosofía antigua, ¿sí? Y que continúa siendo uno de los principales focos de interés en la filosofía práctica contemporánea, ¿sí? Después, en el punto 4 de nuestro programa, nos vamos a ocupar de la democracia antigua y a compararla con la democracia moderna. Y para ello propongo, sobre todo, la Constitución de los Atenienses, que es una obra magistral de Aristóteles y que yo considero que debería de ser una lectura obligada para todos los ciudadanos y ciudadanas del presente. Porque a lo largo de los 40 libros, que son breves, pero muy sustanciosos, Aristóteles describe cómo se fueron constituyendo e inventando las instituciones de la democracia ateniense. Y esto nos puede resultar no solo de enorme interés histórico, sino de enorme utilidad práctica y nos puede resultar sumamente alentador, sobre todo porque estamos atravesando dificultades sumamente serias en el ámbito jurídico, económico, sanitario, político, en nuestro país y en el mundo, en medio de una grave pandemia, como la del COVID-19, ¿sí? Y en medio de
una situación de enorme corrupción e impunidad. Entonces, estamos muy preocupados por el presente y abrumados por la magnitud de los problemas y los rezagos. Entonces, creo que es sumamente aleccionador leer la Constitución de los atenienses, no la Constitución de Atenas, no, de los atenienses, ¿sí? Entonces, también les recomiendo leer, pero esto como una lectura que ustedes podrán hacer por gusto, en sus ratos libres, de una obra de Boura, La Atenas de Pericles. Es una obra fundamental en la que el gran especialista, Boura, nos presenta lo que fue la Atenas de la época de Pericles, de la época de mayor auge y esplendor. Y nos permite aproximarnos a ese orden social y cultural, ¿sí? Tan importante. El punto quinto del programa se va a ocupar de la psicología de Aristóteles y su teoría de las pasiones, a partir fundamentalmente de dos tratados suyos. El Tratado sobre el Alma y el libro segundo de la retórica de Aristóteles. La retórica de Aristóteles es el texto sobre la retórica mejor conservado de la antigüedad, ¿sí? Entonces es sumamente interesante. Y el libro segundo está centrado justamente en la teoría de las pasiones, de 10 pares de pasiones que Aristóteles considera muy importante tomar en cuenta si se quiere dominar la elocuencia, el arte del uso de la palabra para persuadir o disuadir. Y entonces es muy interesante porque es el texto más extenso que se ocupa de las pasiones en el corpus aristotelicum, ¿sí? Porque vamos a ver que Aristóteles se ocupa de las pasiones, por ejemplo, también en sus tratados éticos o de filosofía práctica, pero su enfoque es multidimensional, es decir, no es puramente cognitivo, es decir, no se limita a considerar las pasiones como un resultado de ciertas nociones o concepciones o ideas, sino que entiende las pasiones también como procesos fisiológicos, es decir, las pasiones van acompañadas de ciertas alteraciones corporales que tienen que ver con la temperatura de la sangre, con la temperatura corporal, con la humedad, con el ritmo cardíaco y con otros aspectos
ligados a nuestro organismo, nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, las pasiones también tienen una dimensión fisiológica, ¿sí? Y también tienen que ver con ciertas expectativas, ¿sí? Y, en fin, vamos a ver que su enfoque es sumamente rico y que parte de las nociones más aceptadas en su tiempo, pero no se limita a ninguna de ellas, sino que hace una síntesis propia. Y entonces es muy interesante ver lo que atañe al temor, ¿sí? Las tipologías del temor en la retórica, libro segundo, ¿sí? En el punto sexto de la primera sección del programa, nos ocuparemos del concepto mimético del arte y la teoría de la tragedia en la poética de Aristóteles. Esa es una de las cuestiones de las que más me he ocupado como especialista y como investigadora. Mi tesis doctoral fue Ética y Tragedia en Aristóteles, y después esa tesis la condensé y fue aceptada y publicada por Anthropos, ¿sí? El año 2002. Entonces, ustedes pueden encontrar el volumen de Ética y Tragedia en Aristóteles, ya sintetizado, fue publicado en 2004. ¿Sí? Yo me gradué como doctora en filosofía el año 2002, pero el libro Ética y Tragedia en Aristóteles apareció publicado en el año 2004. Después, en la parte segunda del programa, nos ocuparemos de la filosofía helenística en su contexto y en el presente. ¿Sí? Entonces, nos ocuparemos del epicureísmo, ¿sí? A partir de la carta a Meneceo, ¿sí? Y también les sugiero leer el excelente capítulo Atreverse a ser feliz, Epicuro, de Sergio Pérez Cortés, ¿sí? Que aparece en el libro sobre la felicidad que coordiné y que fue publicado por la editorial Siglo XXI hace algunos años. Después nos ocuparemos del estoicismo. Básicamente, debido al problema del tiempo y la extensión del programa, nos ocuparemos de una carta excelente de Séneca sobre la brevedad de la vida. El libro de Marcelo Boeri, Los estoicos antiguos, es excelente y también es muy recomendable para que ustedes lo consulten. Y desde luego la obra de Anthony Long, La filosofía helenística, estoicos, epicúreos, escépticos. Y la de Alfonso Reyes, La filosofía helenística. Pero ustedes van a encontrar en la bibliografía complementaria otros textos sumamente valiosos que también están disponibles en línea, ¿sí? Nos ocuparemos del escepticismo a través de Brochard
los escépticos griegos, ¿sí? Pero no nos limitamos a ello, a ese libro, aunque es una obra fundamental. También en la bibliografía complementaria ustedes podrán encontrar obras muy valiosas e importantes en torno al escepticismo. Y por último, el cinismo. Y ahí nosotros podemos acudir a los volúmenes de los filósofos cínicos y la literatura moral serio-burlesca, pero también a la obra fundamental de Michel Foucault, El coraje de la verdad, el gobierno de sí y de los otros, que fue publicado y que toma su curso en el Collège de France, dictado en 1983-1984, que es una obra extraordinaria. Entre los mexicanos usamos la palabra coraje como ira, pero en realidad el coraje es el atrevimiento, la valentía, ¿sí? De la franqueza. Algo que molesta a muchos, ¿sí? Entonces, ese texto de Michel Foucault es extraordinario, sumamente brillante, y pues en medio de nuestro contexto y de nuestra tradicional cortesía y hospitalidad, no gusta la franqueza. Claro, no nos vamos a referir a un tipo de franqueza agresiva, violenta, que es un ataque verbal, no, sino al decir lo que pensamos, tal como lo pensamos, ¿sí? Que es una forma de autenticidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles serán los principios fundamentales de la escuela cínica, que no tiene que ver con lo que entendemos como cínico hoy, porque el cínico en nuestros días es quien descaradamente provoca al otro, pero cuando sabe que el otro no va a castigarle en la misma medida y proporción. Es decir, que hace sus cálculos y en realidad no es fiel ni auténtico, ni se rige por lo que piensa, ¿sí? Sino que más bien es un desvergonzado y un provocador, ¿sí? Entonces, vamos a ver esas vertientes helenísticas, ¿sí? Estoy segura de que para ustedes va a ser de mucho interés el tratamiento tanto de la primera sección del programa, es decir, de la obra de Aristóteles y el pensamiento aristotélico, como lo que toca a las vertientes helenísticas seleccionadas, ¿sí? Dejé de lado el neoplatonismo, que ahora está en ebullición y ocupa un lugar muy importante en los estudios contemporáneos, pero no hay espacio ni tiempo para dedicarle la atención que merecería, ¿sí? No sé si
ustedes quieran hacer alguna pregunta, porque aparte de la presentación del curso que acabo de hacer, en el programa aparecen expuestos los medios de evaluación. ¿Cuáles son esos medios de evaluación? Los ejercicios de lectura y análisis de los textos seleccionados, la participación oral en forma de exposición y de diálogo durante las sesiones, y las prácticas que haremos y que ya están previstas en el plan general de trabajo. Ustedes van a ver que están previstas 4 prácticas, ¿sí? Están puestas en las fechas que corresponden, ¿sí? En la semana de entrega de actas, el día 16 de noviembre de 2020, va a haber la réplica oral, es decir, ustedes van a tener la oportunidad de complementar sus prácticas escritas con la réplica oral. Esto no es solo privativo para la 4ª práctica. Ustedes podrán hacerlo para mejorar la calidad de sus prácticas desde la práctica primera. Pero eso tiene que ser en el momento adecuado, ¿sí? Que corresponda. No puede dejarse al final, ¿sí? ¿Por qué llamamos prácticas? Porque son ejercicios de lectura, ejercicios de análisis, ejercicios de comentario argumentado, de ejercicios de crítica racional, ¿sí? Entonces, esos ejercicios ustedes les servirán para formarse como filósofos y filósofas, ¿sí? Entonces, no hay que dejarlos para el final, y entonces las lecturas básicas también son fundamentales, ¿sí? Lo mismo que la asistencia a las sesiones, porque de otra manera no se podría dar el diálogo ni la exposición, ¿sí? Y pues la asistencia puntual es un requisito para acreditar la asignatura, porque pues sin esa asistencia sería muy difícil que ustedes pudiesen lograr los resultados que se esperan, ¿sí? Entonces, aparte de los medios de evaluación, están señalados los criterios de evaluación, y yo los divido en generales y particulares. Los generales son claridad, comprensión adecuada de términos o palabras, conceptos y argumentos o razonamientos, coherencia y concisión. La claridad es imprescindible. ¿Por qué? Porque el ejercicio de clarificar nuestra comprensión es un ejercicio muy formativo, ¿sí?
innecesario, ¿sí? Porque si no somos claros a la hora de exponer una cuestión, quiere decir que no la tenemos bien entendida, ¿sí? Entonces, esforzarnos por clarificar nos va a llevar a una mejor comprensión, pero también a un mejor entendimiento. Recordemos que Sócrates siempre pedía, ante todo, que se definieran los términos. Toti esti, ¿qué es? ¿Sí? ¿A qué nos estamos refiriendo? Entonces, es parte de el proceso de filosofar. Y la coherencia es fundamental, o sea, evitar las contradicciones, ¿sí? La concisión también es muy útil porque en lugar de echar rollos confusos, profusos y difusos, lo que se busca es que ustedes formulen de manera clara, directa, específica, aquello que se proponen exponer y aclarar. Entonces, en la medida en que ustedes practiquen la concisión y la logren, van a adquirir mayor claridad, una mejor comprensión de los términos o palabras, los conceptos y los argumentos, y se van a dar a entender mejor. Y esto es fundamental en el campo de la filosofía, tanto de manera escrita como de manera verbal u oral. Los criterios de evaluación particulares es que el resumen o los resúmenes que ustedes formulen satisfagan los criterios generales que acabamos de mencionar. Después, si el resumen va acompañado de la clarificación y análisis de conceptos y o de argumentos que satisfagan los criterios generales, pues entonces el resultado será merecedor de 8 o 9 de calificación. Y si el resumen acompañado de análisis de conceptos o argumentos va además acompañado de un comentario pertinente o de una discusión de algún argumento o de parte de un argumento de manera correcta, entonces 10. ¿Sí? Entonces, yo estoy segura de que ustedes reúnen y cuentan con las capacidades intelectuales para llevar a cabo todos esos ejercicios en conformidad con los criterios de evaluación. ¿Sí? La filosofía no puede alcanzar la exactitud de las matemáticas, por ejemplo, pero sí puede aspirar y lograr el rigor, la claridad, la coherencia, la consistencia. ¿Sí? Entonces, aspiramos a que ustedes se formen en una historia de la filosofía filosófica para el desarrollo de sus propias capacidades y de las capacidades que
es necesario desarrollar y tener y desplegar y fortalecer en el ámbito de la filosofía y de las humanidades, ¿sí? Y bueno, en rigor, para todos los campos del conocimiento, ¿sí? No solo el ámbito humanístico, ¿sí? Entonces, pienso que es muy formativo que nos propongamos satisfacer esos criterios de evaluación, porque son las exigencias que vale la pena y merecen ser cumplidas, ¿sí? En el ámbito del pensamiento filosófico. Si queremos realmente y si aspiramos realmente a ser filósofos y filósofas, ¿sí? Entonces, yo espero que ustedes en su correo encuentren el programa vigente, ya actualizado, que les acabo de presentar, junto con su bibliografía complementaria, y el plan de trabajo, en donde ustedes van a encontrar las 20 sesiones, ¿sí? Más la semana de entrega de actas, ¿sí? Y cualquier duda, pregunta, cuestión, pues ustedes la podrán formular en este momento, si gustan, ¿sí? Para que yo les responda lo que considero pertinente y para que nos entendamos, ¿sí? Y nos coordinemos apropiadamente. Pero además del espacio de las sesiones que nos vamos a reunir, ¿sí? Hay 2 días feriados que pues en esos días no vamos a trabajar, aunque estemos a distancia, ¿sí? Ya está todo distribuido para el trimestre 20P, que va del 31 de agosto al 23 de noviembre de 2020, ¿sí? Además del espacio en las sesiones, en el que ustedes pueden, desde luego, tomar la palabra y formular sus dudas o sus opiniones y consideraciones, ¿sí? También está nuestra comunicación vía electrónica. Yo les propongo que sea a través de el correo electrónico carmen.trueba02@gmail.com, que ustedes se comuniquen conmigo y que no dejen de hacer sus lecturas básicas, porque esas lecturas son la base de su formación. Por otro lado, las sesiones van a ser grabadas y puestas en un sitio YouTube, en donde están las sesiones de Historia de la Filosofía 1, Presocráticos a Platón, ¿sí? Que fue el curso del trimestre anterior. Y pienso que de esa manera ustedes podrán reforzar, complementar su propio trabajo y estudio durante el trimestre, ¿sí? Quisiera saber si alguno de ustedes, Ángela, Emilio, Keila, Mili, Silvia Janet, Víctor Manuel, tienen alguna pregunta, alguna cuestión que exponer en este momento.
Profesora, Sí. yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Vamos a tener asesorías aparte de las clases? Bueno, esa comunicación a través de, en el marco de las sesiones o a través del correo electrónico, estará abierta, ¿sí? Ok. Entonces, dado que en la ocasión anterior el horario se tuvo que fijar en un día específico en el que la gran mayoría de ustedes no tenía la posibilidad de acudir a la sesión de asesoría, pues pienso que quizá no resulte tan práctico o idóneo fijar una hora de asesoría porque se desaprovechó en buena medida, ¿sí? Y sabemos que la UAM celebró el convenio con Zoom para la docencia a distancia y esos son recursos que nuestra universidad está destinando y que deben ser bien aprovechados, ¿sí? Por tanto, me gustaría consultar con el doctor Cuauhtémoc Lara, coordinador de licenciatura, este punto en particular, antes de fijar la sesión de asesoría, ¿sí? Porque la experiencia del trimestre anterior me llevó a pensar que se gastó tiempo en el que, pues, salvo tú, Ángela, y otra excelente estudiante, pero los demás, el resto de los miembros del grupo, no acudieron a asesoría, ¿sí? Entonces pienso que en términos cuantitativos no fue tan útil, ¿sí? Y pienso que por tanto hay que considerar este elemento de juicio para decidir qué sería lo mejor respecto a la asesoría, porque la asesoría está abierta para ustedes, es decir, no tiene que ser en el marco del Zoom, del sistema Zoom, ¿sí? Puede ser en el marco de cada sesión y puede ser a través de correo electrónico de manera personal, ¿sí? Y yo con gusto los atenderé a cada uno de ustedes, ¿sí? Y a cada una de ustedes. No, con todo gusto, ¿sí? Pero voy a preguntar porque ustedes saben que nuestro sistema en la UAM abarca docencia, investigación y tutorías, ¿sí? Entonces, debo informarme de manera muy puntual respecto a este punto de las asesorías porque todos estamos sujetos a evaluación, o sea, tanto ustedes como los docentes, ¿sí? De manera que tengo que definir este punto no por mí misma, sino ateniéndome al marco institucional. ¿Mm? Gracias por tu pregunta, Ángela. ¿Alguna otra cuestión? Y
Y entonces las sesiones o sea, solamente las sesiones del Zoom van a quedar como marcadas con esa contraseña ya para todo el trimestre, ¿verdad? Exacto, es la misma contraseña, son reuniones repetitivas, ¿sí? Entonces, la contraseña para los días lunes, la contraseña para los días miércoles, ¿sí? Ok, gracias. Solamente Y era eso, no, porque había tenido como problemas con eso, pero hay que digitarla completa y no copiarla y pegarla más bien. mira, les voy a confesar que es mi ABC de las nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces, mi hija matemática es la que me ha orientado y asesorado con una paciencia infinita, ¿sí? Y ha sido mi cicerone, ¿sí? Entonces, de hecho hubo un error en la calendarización, aparecía mayo en lugar de hoy, 31 de agosto, ¿sí? Entonces, esa fue un error que ya se subsanó, pero ustedes pueden acudir a través de su correo electrónico y conseguir el programa completo vigente con la bibliografía complementaria. Esa bibliografía complementaria está sobre todo en español porque estoy consciente de que la mayoría de los estudiantes de nuestra universidad no dominan un segundo idioma, sino que apenas están en el proceso de aprender otras lenguas, ¿sí? Y yo espero que cualquier duda la podamos resolver entre nosotros de manera clara y específica. Y pues tenemos que tener claro que es una época difícil, ¿sí? De recursos limitados, y dado que estamos muchos de nosotros, los docentes, aprendiendo estos nuevos sistemas tecnológicos, pues vamos paso a paso, pero espero que logremos cubrir el programa tal como está planeado, ¿sí? Y desde luego sin pretensiones de adentrarnos todo lo que merecería profundizarse, ¿sí? Respecto a la temática y las vertientes y los debates, pero que sea un buen curso introductorio, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta u opinión? Porque ya intervinieron Ángela, Emilio, Keila. ¿Estás presente? Sí, aquí estoy. Muchas gracias, profesora. No tengo dudas. ¿No tienes dudas? Bueno. ¿Mili? Y aquí estoy presente, profesor. Sí. En tu... Ajá. Le había enviado un correo hace unos momentos porque tenía problemas para ingresar, pero ya Ajá. mi compañero contestó mi duda, entonces ya no tengo que copiar y pegar el password en Meeting, entonces ya lo tengo que digitalizar y ya quedó resuelta mi duda. Ah, qué bien, qué Pero bien. sí entré un poco tarde, entonces no sé si eso, pues por el momento me afecte. Bueno, yo creo que sí, porque no escuché correctamente cuál era el criterio de evaluación, si va a dejar algún Bueno, ensayo o algo así. por eso les menciono, en esta presentación les mencioné que en el programa
van a encontrar ustedes los medios de evaluación y los criterios de evaluación. ¿Sí? Entonces, esa duda la puedes solventar cuando tú bajes los archivos adjuntos. ¿Sí? Al Ok, perfecto. mensaje que les dirigí a todo el grupo. ¿Sí? Si después de hacerlo te queda alguna duda a ti o a algún otro miembro del grupo, pues con toda naturalidad y pueden acudir a mí y yo les responderé. ¿Sí? De los que no han expuesto ningún comentario, les pregunto, ¿tuvieron también dificultad para ingresar a la sesión de presentación o no? No, profesora. De hecho, bueno, tengo igual otra pregunta que sería respecto al programa de evaluación. Sí. ¿Tendríamos como que fecha límite para ir entregando como que los reportes, los ensayos o así? Sí. Es decir, la práctica 1, ustedes van a recibir en esa fecha que está señalada en el plan de trabajo, ¿sí? En la fecha, después de las 2 de la tarde, ¿sí? Por la tarde, ustedes van a recibir en su correo las prácticas, ¿sí? Los ejercicios que van a hacer, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y van a tener que entregar la práctica. Por ejemplo, vamos a ver, la práctica 1 la van a recibir el 14 de septiembre, ¿sí? Entonces viene el 16 de septiembre que va a ser feriado, entonces tendrían que entregarla el 21, ¿sí? Pero yo cuando les mande la práctica les digo hasta qué día y qué hora recibo las prácticas, ¿de acuerdo? Sí, O de sea, acuerdo. va a quedar muy claro para todos ustedes cuál es el límite en el que tienen que entregar en tiempo y forma la práctica, cada práctica. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesora. Muchas gracias. Ahora, la función de las prácticas es formativa, no nada más servir como medio de evaluación, sino que ustedes reciban los comentarios, las observaciones y sugerencias o correcciones pertinentes para que vayan modificando y mejorando su manera de exponer, de formular las cuestiones, de argumentar, ¿sí? Esa es la parte práctica, ¿sí? Que es complementaria a la teórica, ¿sí? Entonces, lo que no voy a aceptar es que cuando ya vayamos a la altura de la práctica 2, me quieran enviar la versión corregida de la práctica primera. ¿De acuerdo? Eso sí no me parecería adecuado para su propia formación y para mi propia atención a lo largo del el curso, ¿sí? Porque tienen que darse cuenta que yo sí leo a fondo y con cuidado los textos, ¿sí? O sea, me tomo en serio la cuestión de las prácticas. No es un mero trámite, ¿sí? Entonces, si yo les hago las observaciones, los comentarios, las correcciones,
ustedes tienen que ocuparse de la parte que les toca. ¿Sí? Para que sea formativa estos ejercicios. De lo contrario, pues no van a tener sentido, ni van a cumplir su función. ¿Sí? Entonces, de hecho, yo le voy a dar más peso a las prácticas, no más que a la práctica 1, a la práctica 2. Y más que a la práctica 2, a la práctica 3. Y más que a la práctica 3, a la práctica 4. ¿Por qué? Porque se supone que ya ha habido un proceso de corrección y autocorrección, de aprendizaje. ¿Sí? Porque ya son adultos, son estudiantes universitarios. Entonces tienen que hacerse cargo de su propia formación. Porque la calidad de su formación va a depender sobre todo y fundamentalmente del propio trabajo y del propio esfuerzo y el aprendizaje que ustedes hagan por sí mismos, ¿sí? Nosotros como profesores cumplimos una parte, pero ustedes tienen que cumplir la propia para que el resultado sea óptimo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguien más quiere intervenir? ¿O ya está todo listo? ¿Víctor? ¿Manuel? Sí, yo solamente, sí, tengo una duda como con respecto a lo que explicó ahorita del trabajo. O sea, entonces Sí. bueno, del trabajo del trimestre en realidad, ¿no? Entonces Sí. van a ser ensayos que van a No, no generar son un solo ensayos, ensayo, no son ensayos, no son ensayos. o la idea que se haga como un solo ensayo como con las prácticas. No, 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 no. Las prácticas son de lectura, análisis, comentario, crítica, ¿sí? Ajá, ¿De una acuerdo? especie de reporte No son de... reportes de lectura, pero sí tiene que haberse hecho la lectura básica. Ok, ¿De acuerdo? ok, sí, Porque un ensayo es un texto escrito que, como su nombre indica, es como un intento, una aproximación a una cuestión. ¿Sí? ok, Entonces, de hecho, yo les recomiendo mucho una obra de Anthony Weston, Las claves de la argumentación. Es muy formativa porque da los elementos básicos para no incurrir en falacias, para construir bien los argumentos, y hay un capítulo que es cómo se escribe un ensayo argumentado. Y ese va a ser muy formativo para ustedes porque recuerden que la UAM estableció como trabajo final no necesariamente una tesis, sino puede ser un ensayo terminal. O sea, no terminal en el sentido de los enfermos terminales que ya están para la fosa, ¿sí? No, sino terminal porque es al término y para concluir y obtener el grado de licenciados en filosofía. Tienen que hacer su servicio social y tienen que realizar durante los últimos trimestres, los 3 últimos trimestres de la licenciatura, tienen que desarrollar su propia investigación y escribir su ensayo terminal. Puede ser ensayo terminal o puede ser tesina o tesis, pero no necesariamente tesis ni tesina. Se admite el ensayo, ¿sí? Entonces, no voy a pedir ensayos, ¿sí? Sino prácticas, ejercicios,
de lectura, de análisis, de comprensión, de comentario argumentado, ¿sí? Qué bueno que hiciste la pregunta, Víctor Manuel, porque ya me habías escrito y gracias por tu comunicación, pero es mejor que todos estos aspectos los dejemos claros para todos, ¿sí? Sí, ok, muchas gracias. Muy bien, gracias también a ti. ¿Quién más quiere formular alguna pregunta o aclarar algún punto que considere que no quedó suficientemente precisado? ¿No? Bueno, dado que está por concluir el tiempo establecido para cada sesión, que es en este caso hasta las 13:45 y son 13:41, restan unos cuantos minutos, pues aprovecho para darles la bienvenida, para desearles mucha salud y ánimo a ustedes y a sus seres queridos y desearles que el proceso de aprendizaje que se va a dar durante nuestro trimestre y en virtud del programa de trabajo que ya les presenté, ustedes logren ir avanzando y fortaleciendo su propia formación filosófica. Muchas gracias por su atención y seguimos en contacto. Nos vemos el miércoles, ¿sí? Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta buen día. luego. Buen día a todos. Igualmente. Gracias, hasta luego, profesora. Gracias.